El rey Cepos estaba sentado en su imponente trono de cristal, observando los informes esparcidos sobre la mesa dorada que tenía delante. La sala del trono era enorme, con paredes que brillaban como diamantes y un techo tan alto que se perdía en la oscuridad. Estandartes púrpuras colgaban de los muros, cada uno con el símbolo del Imperio Valteron, una serpiente de 3 cabezas enroscada alrededor de una estrella. El rey no estaba complacido. Su última conquista había llevado más tiempo de lo esperado, y ahora sus consejeros le traían noticias de otro mundo primitivo del que había que ocuparse. Tamborileó sus largos dedos con garras en el reposabrazos de su trono, produciendo un chasquido que resonó por toda la cámara. El general Krex dio un paso al frente, sus pesadas botas resonando con fuerza en el suelo de mármol. El general era un veterano de 50 conquistas, con el pecho cubierto de medallas y cicatrices. Se inclinó profundamente antes de hablar. Mi señor, nuestros exploradores han terminado de estudiar el tercer planeta del sistema que ellos llaman Sol. La especie de allí se autodenomina humanos, y viven en un mundo que llaman Tierra. El rey Cepos levantó la vista de sus informes, sus ojos amarillos brillando en la penumbra. ¿Y qué tienen de especial estos humanos para que me hagas perder el tiempo con estas noticias? El general Krex se aclaró la garganta. Están divididos en muchos grupos pequeños, mi señor. Luchan constantemente entre ellos por recursos y territorio. Su tecnología es muy básica. Todavía usan explosivos químicos y proyectiles de metal como armas. Algunos de los suyos han desarrollado armas nucleares, pero son rudimentarias y limitadas. El rey se rió, un sonido como de piedras moliéndose. ¿Armas nucleares? Esos juguetes que apenas arañan la superficie de un planeta. ¿Qué más poseen estas patéticas criaturas? No tienen escudos de energía, mi señor. Ni armas de plasma, ni viajes más rápidos que la luz. Ni siquiera pueden abandonar su propio planeta en cantidades significativas. Sus naves más grandes apenas pueden llevar a un puñado de los suyos a su propia luna. El rey Cepos se levantó de su trono, su alta figura proyectando una larga sombra por la sala. Caminó hacia el enorme ventanal y contempló la ciudad capital de Baltara Prime. Abajo, incontables edificios se extendían hasta el horizonte, cada uno un testamento del poder de su imperio. Naves se movían entre los edificios como insectos, transportando mercancías y personas por la vasta metrópolis. ¿Cuántos mundos hemos conquistado, general? 437, mi señor. ¿Y cuántos de esos mundos ofrecieron una resistencia real? El general Krex pensó por un momento. Quizás 10, mi señor. Y ninguno por más de unos pocos días. El rey se giró para encarar de nuevo a su consejero. Estos humanos suenan incluso más débiles que los oratianos. Y ellos se rindieron antes de que siquiera disparáramos un tiro. Volvió a su trono, sus largas túnicas arrastrándose tras él. ¿Por qué me traes noticias tan triviales? Porque, mi señor, este mundo podría servir como un campo de entrenamiento perfecto para su hijo. El príncipe Teen ha estado pidiendo una oportunidad para demostrar su valía en batalla. Esta conquista sería lo suficientemente simple para un primer comando, pero lo bastante significativa como para darle experiencia. El rey Cepos lo consideró. Su hijo menor llevaba meses quejándose de que lo dejaban fuera de las campañas militares. El muchacho estaba ansioso por demostrar que era digno del trono, pero el rey se había mostrado reacio a darle una responsabilidad real. Un mundo lleno de humanos primitivos podría ser exactamente lo que el príncipe necesitaba. Háblame más de sus capacidades militares, dijo el rey, acomodándose de nuevo en su trono. El general Krex activó una pantalla holográfica que mostraba imágenes de armas y vehículos humanos. Tienen vehículos terrestres que se mueven sobre ruedas o cadenas. Sus aeronaves son propulsadas por motores de combustión química. Sus naves de guerra flotan en el agua y disparan proyectiles de metal a cortas distancias. El rey observaba la pantalla con creciente diversión. Luchan en la superficie de su mundo con herramientas tan primitivas. Sí, mi señor. No tienen plataformas de armas espaciales, ni defensas orbitales, ni barreras de energía protegiendo sus ciudades. Uno solo de nuestros cruceros podría destruir todo su ejército en cuestión de horas.
Perfecto. El rey Cepos dio una palmada. Llama al príncipe Teen inmediatamente. Dile que se prepare para su primera conquista. En menos de una hora, el príncipe Teen llegó a la sala del trono. Era joven para un Valteron, apenas 300 años, pero se movía con la confianza de alguien nacido para gobernar. Su armadura estaba pulida hasta brillar como un espejo, y sus armas eran las más finas que la tecnología Valteron podía producir. Me llamaste, padre. Tengo un regalo para ti, hijo mío. Tu primera conquista. El rey señaló la pantalla holográfica. Este mundo se llama Tierra y está habitado por una especie llamada humanos. Son primitivos, están divididos y completamente desprevenidos para nuestra llegada. El príncipe Teen estudió las imágenes con creciente emoción. ¿Qué fuerzas comandaré? La tercera flota real. 500 naves, incluyendo el filo del dominio como tu buque insignia. Más que suficiente para aplastar cualquier resistencia que estos humanos puedan ofrecer. Los ojos del príncipe se iluminaron. La tercera flota real era una de las armadas más poderosas del ejército Valteron. Cada nave estaba equipada con las últimas armas y escudos, tripulada por guerreros experimentados que habían luchado en docenas de campañas. ¿Cuándo partimos? Tan pronto como la flota esté lista. Quiero que hagas un ejemplo de este mundo, Teen. Muestra a la galaxia que con el Imperio Valteron no se juega. Pero recuerda, esto es una experiencia de aprendizaje. Estudia sus tácticas, si es que las tienen. Aprende a comandar una flota en batalla. Y lo más importante, aprende a gobernar a través de la fuerza. El príncipe se inclinó profundamente. No te decepcionaré, padre. Asegúrate de no hacerlo. Tómate tu tiempo con esta conquista. No hay prisa. Úsala como una oportunidad para entrenar a tus oficiales y probar nuevas tácticas. Estos humanos no van a ninguna parte. Mientras el príncipe se marchaba para preparar su misión, el rey Cepos volvió a sus informes. Ya se había olvidado del pequeño mundo azul y sus primitivos habitantes. En su mente, la tierra ya estaba conquistada. Los humanos se rendirían o morirían, y su hijo volvería a casa victorioso. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, la doctora Lisa Martínez trabajaba hasta tarde en su laboratorio. Llevaba años estudiando señales de radio del espacio profundo, con la esperanza de encontrar pruebas de vida inteligente más allá de la Tierra. La mayoría de las noches no encontraba más que radiación de fondo cósmica y algún que otro púlsar. Pero esa noche era diferente. Esa noche, estaba viendo patrones en los datos que le aceleraban el corazón. Señales estructuradas, comunicaciones organizadas, múltiples fuentes moviendo información hacia el sistema solar. Llamó a su colega, el doctor Kevin Walls, aunque era más de medianoche. Kevin, tienes que ver esto. Creo que vamos a tener visitas. El doctor Walls llegó al laboratorio en menos de una hora, todavía con el pijama debajo de la bata de laboratorio. Miró los datos en las pantallas de Lisa y sintió que se le helaba la sangre. Las señales eran claramente artificiales, claramente inteligentes y se dirigían claramente hacia la Tierra. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó él. Lisa revisó sus cálculos de nuevo. Basado en su velocidad y trayectoria actuales, estimo 3 meses. Quizás 4 si reducen la velocidad. Tenemos que contactar al gobierno de inmediato. Ya lo hice. Envié los datos al cuartel general del CETI y al Departamento de Defensa. Pero Kevin, no creo que estemos preparados para esto. Lo que sea que venga, es grande y está organizado. El doctor Walls asintió sombríamente. Esperemos estar equivocados sobre sus intenciones. Pero en el fondo de su corazón, sabía que no estaban equivocados. Alguien venía a la Tierra, y la humanidad estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío. 3 meses después, el borde del sistema solar se llenó de repente con enormes naves alienígenas. El príncipe Teen, de pie en el puente de su buque insignia, el filo del dominio, observaba cómo su flota emergía del hiperespacio en perfecta formación. 500 naves de guerra se desplegaron en una demostración de poder que había aterrorizado a incontables mundos antes de la Tierra. El buque insignia era colosal, con más de 1 kilómetro de longitud.
Su casco estaba cubierto de armas que podían destruir ciudades enteras con una sola ráfaga. Escudos de energía brillaban alrededor de cada nave como pompas de jabón, protegiéndolas de cualquier ataque que los primitivos humanos pudieran intentar. Informe de estado, ordenó el príncipe Teen. Todas las naves han llegado a salvo, mi señor, respondió el comandante Vex, su segundo al mando. La flota está en formación de ataque y lista para sus órdenes. El príncipe sonrió mientras miraba el pequeño planeta azul y verde suspendido en la oscuridad frente a ellos. Parecía tan pacífico, tan indefenso. Apenas podía creer que este diminuto mundo sería su primera conquista. Abran un canal de comunicación con el planeta, transmitan en todas las frecuencias. Canal abierto, mi señor. El príncipe se enderezó el uniforme y habló con una voz llena de autoridad. Pueblo de la tierra, soy el príncipe Teen del Imperio Valteron. Vuestro mundo ahora nos pertenece. Tenéis 24 horas para rendiros por completo. Todas las fuerzas militares deben deponer sus armas. Todos los gobiernos deben someterse al dominio Valteron. Si obedecéis, vuestras vidas serán perdonadas. Si os resistís, vuestras ciudades arderán. El mensaje fue transmitido en docenas de idiomas humanos por todo el planeta. En cuestión de minutos, se convocaron reuniones de emergencia en capitales de todo el mundo. Presidentes, primeros ministros y líderes militares se reunieron en lugares seguros, todos haciéndose la misma pregunta: ¿qué hacemos ahora? El presidente Jake Morrison estaba sentado en la sala de situación bajo la Casa Blanca, rodeado de sus principales asesores. La sala estaba llena de pantallas que mostraban imágenes satelitales de la flota alienígena. Las naves no se parecían a nada que los humanos hubieran visto jamás. Elegantes y mortales, flotaban en el borde de su sistema solar como depredadores esperando para atacar. ¿Opciones?, preguntó el presidente. La general Patricia Stone, jefa del Estado Mayor Conjunto, habló primero. Desde un punto de vista militar convencional, no tenemos buenas opciones. Nuestras mejores armas no pueden alcanzarlos a esa distancia. E incluso si pudieran, no tenemos idea de cuán efectivas serían contra la tecnología alienígena. El secretario de Defensa, Robert Kim, asintió sombríamente. Nuestros satélites están captando lecturas de energía de esas naves que están fuera de toda escala. Cada una parece ser más poderosa que todo nuestro arsenal nuclear. El presidente Morrison estaba a punto de responder cuando sonó su teléfono. El identificador de llamada mostraba un número que había memorizado pero que esperaba no tener que usar nunca. Contestó de inmediato. Señor presidente, soy la almirante Susan Blake. Necesitamos reunirnos de inmediato. Hay cosas sobre esta situación que usted no sabe. Almirante Blake, pensé que estaba retirada. Oficialmente, sí, señor. ¿Extraoficialmente? Llevo 75 años preparándome para este día. Estoy enviando un helicóptero a recogerlo. Diga a su equipo de seguridad que se retire. A donde vamos, no tienen autorización. 20 minutos después, el presidente Morrison se encontraba en un helicóptero militar volando hacia una montaña en Colorado de la que nunca había oído hablar. La almirante Blake estaba sentada frente a él, una mujer de 90 y tantos años que, de alguna manera, parecía que todavía podría librar una guerra ella sola. Almirante, necesito respuestas. ¿Qué está pasando realmente? Señor presidente, en 1947, algo se estrelló en Roswell, Nuevo México, pero no fue lo que la gente piensa. La nave pertenecía a una especie llamada los Ketar. Y estaban huyendo de los mismos alienígenas que acaban de llegar a nuestro sistema. El helicóptero aterrizó en lo que parecía una estación de investigación de montaña ordinaria. Pero cuando entraron, el presidente Morrison se encontró en un ascensor que descendió durante lo que pareció una eternidad. Cuando las puertas finalmente se abrieron, entró en una instalación que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Bienvenido a la Iniciativa de Defensa Terrana, dijo la almirante Blake. Llevamos esperando este día desde 1947. La instalación era enorme, excavada directamente en la montaña. Técnicos trabajaban en estaciones de computadoras que mostraban pantallas que el presidente no reconocía. A lo lejos,
Podía ver lo que parecían ser aeronaves, pero su diseño era diferente a todo lo que había visto. El doctor Ryan Cooper se les acercó. Un hombre de unos 60 años con el pelo canoso y una mirada intensa. Señor presidente, soy el científico jefe de la IDT. Necesitamos ponerlo al día rápidamente. El doctor Cooper tenía 12 años cuando su padre inició este proyecto, explicó la almirante Blake. Ha estado trabajando en nuestros sistemas de defensa toda su vida. El doctor Cooper los condujo a una sala de reuniones segura donde documentos clasificados cubrían cada superficie. Los supervivientes Ketar nos contaron todo lo que sabían sobre la tecnología y las tácticas Valteron antes de morir. Nos advirtieron que los Valteron acabarían encontrando la Tierra. Y cuando lo hicieran, teníamos que estar listos. ¿Listos? ¿Cómo?, preguntó el presidente. Aparentando ser más débiles de lo que realmente somos, respondió el doctor Cooper. Los Valteron han conquistado cientos de mundos abrumándolos con tecnología superior. Nunca se han enfrentado a un enemigo que estuviera preparado para sus debilidades específicas. La almirante Blake activó una pantalla holográfica que mostraba la flota alienígena. Toda nave Valteron usa la misma tecnología de escudos básica. Es increíblemente efectiva contra armas de energía y proyectiles convencionales, pero tiene un fallo fatal que ni siquiera saben que existe. ¿Cuál es? Sus escudos no pueden detener armas que cambian de fase entre dimensiones. Hemos pasado décadas desarrollando disruptores de resonancia cuántica que pueden atravesar sus defensas como si no existieran. El doctor Cooper sonrió sombríamente. También hemos descubierto que sus sistemas de mando y control dependen de implantes neuronales que pueden ser interrumpidos por una frecuencia específica. Interfiere esa frecuencia y toda su flota pierde la coordinación. El presidente miró alrededor de la sala a los rostros de hombres y mujeres que habían dedicado sus vidas a este momento. ¿Cuánta gente sabe de esto? Unos pocos miles en todo el mundo, respondió la almirante Blake. Científicos, oficiales militares y funcionarios de gobiernos aliados. Todos los que necesitan saberlo y tienen la autorización para manejarlo. ¿Por qué no se me informó cuando asumí el cargo? Porque el presidente anterior decidió que cada administración solo sería informada si y cuando el contacto ocurriera realmente. Demasiada gente conociendo el secreto aumentaba el riesgo de que fuera descubierto por los alienígenas. La capitana Amy Rodríguez entró en la sala de reuniones vistiendo un traje de vuelo que parecía más avanzado que cualquier cosa que el presidente hubiera visto. Era joven, quizás 30 años, con el porte seguro de alguien que se había entrenado para el combate toda su vida. La capitana Rodríguez comanda nuestro primer escuadrón de respuesta, explicó la almirante Blake. Ella y sus pilotos han estado entrenando en simuladores basados en la inteligencia Ketar durante los últimos 10 años. Señor presidente, dijo la capitana Rodríguez, mi escuadrón está listo para despegar. Tenemos 48 cazas equipados con armas de fase cuántica y motores de manipulación gravitatoria. Los alienígenas creen que todavía usamos cohetes químicos y balas de metal. Están a punto de descubrir cuán equivocados están. El doctor Cooper mostró otra pantalla que exhibía instalaciones por todo el mundo. Hemos construido redes de disruptores cuánticos en cada centro de población importante, disfrazadas de torres de telefonía móvil y centrales eléctricas. Cuando las activemos, los escudos alienígenas fallarán por completo. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó el presidente. La almirante Blake miró su reloj. El príncipe alienígena nos dio 24 horas para rendirnos. Vamos a usar cada minuto de ese tiempo para poner a nuestra gente en posición. Exactamente a las 24 horas de mañana por la noche, vamos a mostrarles a estos Valteron de lo que los humanos son realmente capaces. Mientras tanto, muy por encima de la Tierra, el príncipe Ten caminaba de un lado a otro en el puente de su buque insignia. Los humanos no habían respondido a su ultimátum, lo cual era típico. La mayoría de las especies intentaban negociar o suplicar clemencia antes de rendirse finalmente. ¿Alguna respuesta del planeta?, preguntó. Nada oficial, mi señor, respondió el comandante Vex. Estamos detectando un aumento en el tráfico de comunicaciones, pero parece ser pánico y confusión. Algunos de sus gobiernos están pidiendo la evacuación de las principales ciudades.
El príncipe Teen asintió. El miedo es una herramienta útil. ¿Nuestros sensores de largo alcance han detectado algún intento de movilizar sus fuerzas militares? No, mi señor. Sus aeronaves permanecen en tierra y sus buques de guerra están regresando a puerto. Parece que reconocen la futilidad de la resistencia. Excelente. Mañana comenzaremos con una demostración. Destruyan una de sus principales ciudades para mostrarles que vamos en serio. Eso debería convencer al resto de rendirse rápidamente. Pero en la superficie de la Tierra, en búnkeres ocultos e instalaciones secretas de todo el mundo, miles de humanos estaban haciendo los preparativos finales para una batalla que determinaría el destino de su especie. No estaban entrando en pánico y no se estaban rindiendo. Se estaban preparando para contraatacar de maneras que los Valteron nunca podrían imaginar. La doctora Lisa Martínez estaba sentada en un nuevo centro de mando, rodeada de equipos que nunca había visto antes. Su descubrimiento de las señales alienígenas la había llevado a ser reclutada por la IDT, y ahora era parte de la última esperanza de la humanidad. El disruptor de frecuencia está listo, informó a la almirante Blake. Una vez que lo transmitamos, su estructura de mando colapsará en cuestión de minutos. Bien. Capitana Rodríguez, ¿están listos sus pilotos? Sí, señora. Estamos listos para el lanzamiento a su señal. La almirante Blake miró el reloj en la pared. En 18 horas, la humanidad ganaría la mayor victoria de su historia o se enfrentaría a la extinción. Pero por primera vez desde que la flota alienígena había llegado, se permitió sonreír. Los Valteron no tenían ni idea de en qué se habían metido. El príncipe Teen se había cansado de esperar. El plazo de 24 horas había pasado sin respuesta de los humanos, lo que significaba que era hora de mostrarles el precio de su desafío. Estaba de pie en el puente del filo del dominio, observando la Tierra girar lentamente en la oscuridad del espacio. Comandante Vex, que todas las naves se pongan en formación de bombardeo alrededor del planeta. Comenzaremos con una demostración suave. Sí, mi señor. ¿Deberíamos apuntar primero a instalaciones militares? No. Estos humanos necesitan entender que la resistencia es inútil. Apunten primero a sus estaciones espaciales y satélites. Muéstrenles que podemos destruir su tecnología primitiva con facilidad. La flota Valteron se desplegó alrededor de la Tierra como una red de muerte. Cada nave se posicionó para una máxima ventaja táctica. Sus armas apuntaban al pequeño mundo azul de abajo. Para el príncipe Teen, parecía cualquier otra conquista. Los humanos verían sus defensas destruidas, el pánico se extendería y en horas estarían suplicando clemencia. Todas las naves informan listas, mi señor. Comiencen la demostración. Destruyan toda presencia humana en el espacio. Haces de plasma brotaron de docenas de naves Valterrón, impactando satélites y estaciones espaciales con una precisión milimétrica. La Estación Espacial Internacional explotó en una bola de fuego y escombros. Los satélites de comunicaciones se apagaron uno por uno. En cuestión de minutos, la humanidad parecía haber perdido todos sus activos espaciales. Excelente puntería, dijo el príncipe Teen con satisfacción. Ahora los humanos saben que vamos en serio. Escaneen el planeta en busca de respuestas defensivas. El comandante Vex estudió sus instrumentos con una expresión perpleja. Mi señor, estoy recibiendo lecturas extrañas de la superficie del planeta. ¿Qué tipo de lecturas? Firmas de energía que no coinciden con nuestros informes de inteligencia. Las redes eléctricas en las principales ciudades están operando a niveles de eficiencia que deberían ser imposibles con la tecnología humana. El príncipe Teen frunció el ceño. Explícate. Según nuestros exploradores, los humanos usan sistemas de energía eléctrica primitivos, pero estas lecturas sugieren que tienen acceso a fuentes de energía mucho más avanzadas. Algunas de estas instalaciones están produciendo niveles de energía comparables a nuestros propios reactores de fusión. Imposible. Nuestra inteligencia mostraba claramente que todavía queman combustibles fósiles y fisionan átomos para obtener energía. Eso pensaba yo también, mi señor. Pero los sensores no mienten. El príncipe Teen consideró esta noticia.
Quizás los humanos habían hecho algunos avances tecnológicos desde su último informe de exploración. No importaba. Incluso si hubieran mejorado sus sistemas de energía, seguían sin tener flota espacial ni armas de energía. No cambia nada. Muevan la flota a la posición de ataque final. Destruiremos la ciudad de Nueva York como estaba planeado. La muerte de 8 millones de humanos debería convencer al resto de rendirse. En las profundidades de las montañas de Colorado, la almirante Blake observaba la pantalla táctica mientras las naves alienígenas se posicionaban. Todo iba según el plan. Los Valteron se comportaban exactamente como la inteligencia Ketar había predicho que lo harían. Han mordido el anzuelo, anunció al centro de mando. Todas las naves están en formación de bombardeo, exactamente donde las queremos. El Dr. Cooper revisó sus instrumentos por última vez. La red de disruptores cuánticos está completamente cargada y lista. Solo necesitamos su señal. La voz de la capitana Rodríguez crepitó por la radio desde su instalación de lanzamiento oculta en Nevada. Escuadrón Dragón listo para el lanzamiento inmediato. Solo de la orden. Doctora Martínez, ¿está listo el disruptor de frecuencia? Sí, señora. En el momento en que lo transmitamos, su sistema de mando caerá. La almirante Blake respiró hondo. 75 años de preparación habían conducido a este momento. Pensó en los supervivientes Ketar que habían sacrificado sus vidas para darle a la humanidad esta oportunidad. Pensó en todos los científicos e ingenieros que habían trabajado en secreto durante décadas para construir estas armas. Sobre todo, pensó en los miles de millones de humanos que no tenían idea de que su supervivencia dependía de los próximos minutos. A todas las unidades, aquí la almirante Blake. La Operación Liberación está ahora activa. Repito, la Operación Liberación está ahora activa. Muy por encima de la Tierra, el príncipe Ten estaba a punto de dar la orden de disparar cuando todas las alarmas de su nave comenzaron a sonar a la vez. El puente se llenó de repente de luces rojas intermitentes y el sonido de sirenas de advertencia. ¿Qué está pasando?, gritó por encima del ruido. Mi señor, estamos detectando picos masivos de energía en toda la superficie del planeta. Antes de que el comandante Vex pudiera explicar más, la pantalla principal se iluminó con objetos que se acercaban. Docenas de pequeñas naves se elevaban desde la superficie de la Tierra a velocidades imposibles. Sus tasas de aceleración estaban muy por encima de cualquier cosa en los informes de inteligencia Valteron. Cazas humanos, mi señor, pero se mueven más rápido de lo que nuestros sensores decían que era posible. ¿Cuán rápido? Están soportando 15 G de forma continua, mi señor. Ninguna criatura biológica debería poder sobrevivir a esa aceleración. El príncipe Ten observaba con incredulidad cómo los cazas humanos acortaban la distancia con su flota en cuestión de minutos. Según todos los informes que había leído, los humanos estaban limitados a cohetes químicos y apenas podían llegar a su propia luna. Estas naves se movían como interceptores Valteron. Todas las naves, levanten escudos y prepárense para el combate, ordenó. Pero mientras hablaba, algo más estaba sucediendo que le heló la sangre. Todas las naves Valteron en la flota informaban lo mismo. Sus escudos parpadeaban y fallaban. En la superficie de la Tierra, el Dr. Cooper activó la red de disruptores cuánticos. Miles de instalaciones ocultas que parecían torres de telefonía y centrales eléctricas ordinarias de repente comenzaron a emitir energía en una frecuencia que los escudos Valteron no podían bloquear. Red de disruptores activa, informó. Los escudos enemigos están al 20% y bajando. La capitana Rodríguez sintió el peso familiar de la aceleración mientras su casa despegaba de su silo subterráneo. A su alrededor, otros 47 pilotos hacían lo mismo. Sus aeronaves se elevaban desde bases ocultas en todo el suroeste americano. Escuadrón Dragón, aquí líder Dragón. Los objetivos principales son las naves grandes. Recuerden su entrenamiento. Estas armas atravesarán sus cascos una vez que sus escudos caigan. El teniente Danny Foster, volando como Dragón 2, revisó sus sistemas de puntería. Líder Dragón, tengo fijado ese crucero a mis 2. ¿Permiso para atacar? Concedido, Dragón 2. Muestrales lo que los humanos pueden hacer.
El caza de Danny disparó su arma principal, un cañón de fase cuántica que existía en múltiples dimensiones simultáneamente. El haz golpeó los debilitados escudos del crucero Valterrón y los atravesó como si fueran de papel. La nave alienígena explotó en un brillante destello de luz. La primera baja es para Dragón 2, anunció la capitana Rodríguez. Todos los escuadrones. Fuego a discreción. Derríbenlos. El espacio alrededor de la Tierra estalló en la batalla más desigual de la historia galáctica. La flota Valteron, diseñada para luchar contra enemigos con armas y tácticas convencionales, se encontró indefensa ante una tecnología humana que operaba bajo principios completamente diferentes. El príncipe agarró al comandante Vex por el hombro. ¿Cómo están haciendo esto? Sus armas están atravesando nuestros escudos. No lo sé, mi señor. Las firmas de energía no coinciden con nada en nuestra base de datos. ¿Y sus naves? ¿Cómo se mueven tan rápido? Parecen estar usando alguna forma de manipulación de la gravedad, mi señor, pero eso es imposible. Los informes de inteligencia indicaban claramente que no tienen esa tecnología. La doctora Martínez activó el disruptor de frecuencia desde su puesto de mando. La señal que transmitió fue diseñada específicamente para interferir con los implantes neuronales que todos los oficiales Valteron usaban para comunicarse con las computadoras de sus naves. En toda la flota alienígena, estalló el caos cuando los sistemas de mando fallaron y los oficiales se encontraron incapaces de coordinarse con sus tripulaciones. Las naves chocaron entre sí mientras los sistemas de navegación se desconectaban. Las armas dispararon al azar mientras las computadoras de puntería fallaban. Disruptor neuronal activo, informó la doctora Martínez. El mando y control enemigo está caído en toda su flota. La almirante Blake observaba la pantalla táctica con una sonrisa de satisfacción. Capitana Rodríguez, ¿cómo se están desempeñando nuestros cazas? Mejor de lo esperado, señora. Hemos destruido 37 naves enemigas sin pérdidas de nuestro lado. Los alienígenas están tratando de retirarse, pero no pueden poner en línea sus motores hiperespaciales. ¿Por qué no? El doctor Cooper sonrió sombríamente. Porque también los estamos interfiriendo. Hice ingeniería inversa de su tecnología más rápida que la luz a partir de los restos Ketar. Están atrapados en nuestro sistema solar hasta que decidamos dejarlos ir. En el puente del filo del dominio, el príncipe se dio cuenta de que se enfrentaba a algo imposible. Los humanos primitivos que había venido a conquistar estaban destruyendo sistemáticamente su flota con armas que no deberían existir y tácticas que no tenían sentido. Consígueme un canal de comunicación con el planeta, ordenó desesperadamente. No puedo, mi señor. Nuestros sistemas de comunicación están siendo interferidos. Entonces envía un dron de mensajes de vuelta a Valtara Prime. Mi padre necesita saber lo que está pasando aquí. El campo inhibidor del hiperespacio está bloqueando toda comunicación FTL. Mi señor, nada puede salir de este sistema. El príncipe Teen sintió miedo por primera vez en su vida. Había venido a la Tierra esperando una victoria fácil sobre una especie primitiva. En cambio, se encontró atrapado y superado en armas por un enemigo que había estado ocultando sus verdaderas capacidades. La capitana Rodríguez lideró su escuadrón en un asalto directo al propio buque insignia. Escuadrón Dragón, apunten al grande. Es su nave de mando. El filo del dominio, orgullo de la flota Valteron, vio cómo sus poderosos escudos fallaban bajo el asalto sostenido de armas que operaban fuera de las leyes de la física tal como las entendían los Valteron. Mi señor, tenemos que abandonar la nave, gritó el comandante Vex por encima de las alarmas. Los humanos nos están haciendo pedazos. El príncipe Teen miró la pantalla táctica por última vez. De sus 500, el príncipe miraba la pantalla táctica con horror. Su magnífica flota de 500 naves se había reducido a menos de 80 naves operativas en menos de 2 horas. Se suponía que los humanos no eran capaces de este nivel de resistencia. Informe de estado, exigió, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. El comandante Vex parecía pálido mientras leía desde su consola dañada. 67 naves destruidas por completo, mi señor. 353 naves inutilizadas o gravemente dañadas.
Nuestras bajas superan los 400.000 muertos o heridos. ¿Y los humanos? 0 bajas confirmadas, mi señor. Sus casas parecen estar completamente intactos. El príncipe Teen golpeó la consola de mando con el puño. Esto es imposible. Nuestra inteligencia era perfecta. Se suponía que estos humanos eran primitivos con cohetes químicos y balas de metal. Quizás nuestra inteligencia fue alimentada deliberadamente con información falsa, sugirió cuidadosamente el comandante Vex. ¿Por quién? Ni siquiera tienen contacto con otras especies. Lo que el príncipe Teen no sabía era que su suposición era completamente errónea. En las profundidades de la montaña Cheyenne, la almirante Blake coordinaba la operación militar más compleja de la historia humana, utilizando 75 años de preparación e inteligencia proporcionada por los Ketar. Capitana Rodríguez, ¿cuál es el estado de su escuadrón? Todos los cazas operativos, señora. Los alienígenas intentan reagruparse en el borde del sistema solar, pero todavía están al alcance de nuestras armas. Doctor Cooper, ¿cuánto tiempo podemos mantener el campo inhibidor del hiperespacio? Indefinidamente, almirante. Estamos extrayendo energía directamente del campo magnético de la Tierra. No van a ninguna parte a menos que los dejemos. La almirante Blake estudió la pantalla táctica. Las naves Valteron restantes estaban agrupadas cerca de la órbita de Neptuno, aparentemente tratando de averiguar qué había salido mal en su invasión. Sabía que esta era la oportunidad perfecta para acabar con ellos por completo. Todas las unidades, prepárense para la fase 2. Vamos a mostrar a estos alienígenas lo que sucede cuando amenazan a la humanidad. La capitana Rodríguez recibió sus nuevas órdenes y sonrió sombríamente. La fase 2 requería algo que los Valteron nunca verían venir. Un asalto directo a su buque insignia utilizando tecnología de sigilo que haría a sus casas completamente invisibles para sus sensores. Escuadrón Dragón, cambien a modo sigilo. Nos vamos de caza. Los cazas humanos parecieron desvanecerse de los sensores Valteron cuando sus dispositivos de camuflaje se activaron. La tecnología había sido obtenida por ingeniería inversa de las naves Ketar y era completamente desconocida para el ejército Valteron. En el puente del filo del dominio, el príncipe Teen intentaba contactar a su padre cuando las alarmas de la nave volvieron a sonar. ¿Y ahora qué? Gritó. Contactos desconocidos aproximándose, mi señor. Pero nuestros sensores no pueden fijarlos. ¿Cuántos? Imposible de decir, mi señor. Aparecen y desaparecen de nuestras pantallas al azar. Lo que los Valteron veían era el resultado de la tecnología de sigilo humana que operaba curvando la luz y la energía alrededor de los cazas. Para sus sensores, las naves humanas parecían fantasmas, allí en un momento y desaparecidas al siguiente. La capitana Rodríguez lideró su escuadrón en una aproximación cuidadosa al masivo buque insignia alienígena. La nave tenía más de 1 kilómetro de largo y estaba erizada de armas, pero su tripulación estaba sumida en el caos por la batalla anterior. Dragón 2, Dragón 3, venís conmigo. Vamos a abordar esa nave. El teniente Danny Foster revisó su equipo una última vez. Líder Dragón, ¿estás segura de esto? Esa cosa es enorme. Precisamente por eso necesitamos entrar. Nuestras armas externas pueden dañarla, pero si colocamos cargas en los lugares correctos, podemos destruirla por completo. El sargento Pete Johnson, el experto en demoliciones del escuadrón, abrió un canal desde Dragón 3. Tengo suficientes cargas cuánticas para hacer un agujero en una luna. Solo méteme dentro de esa cosa. Los 3 cazas humanos se acercaron al filo del dominio utilizando puertos de atraque que los Valteron nunca se habían molestado en defender. ¿Por qué lo harían? Ningún enemigo había logrado acercarse lo suficiente como para abordar una de sus naves durante una batalla. El caza de la capitana Rodríguez se acopló a una esclusa de aire en la parte inferior de la enorme nave. En segundos, estaba cortando el casco alienígena con herramientas que operaban con los mismos principios cuánticos que sus armas. Estamos dentro, informó. Empezando la búsqueda de sistemas críticos. El interior de la nave Valteron no se parecía a nada que los humanos hubieran visto. Corredores se extendían en todas direcciones, iluminados por un extraño resplandor púrpura.
Las paredes estaban cubiertas de símbolos que no significaban nada para los ojos humanos, y el aire tenía un sabor metálico que hacía incómoda la respiración. Sargento Johnson, donde necesitamos colocar las cargas para un efecto máximo. Núcleo de energía principal, sistemas de soporte vital y el núcleo de la computadora principal. Elimina esos 3 sistemas y esta nave se convierte en un ataúd flotante. Los 3 humanos se movieron por la nave como sombras. Su entrenamiento les permitió evitar a los miembros de la tripulación alienígena que corrían de un lado a otro presas del pánico. Los Valteron estaban tan concentrados en la batalla exterior que nunca pensaron en buscar intrusos dentro de su propia nave. Mientras tanto, la doctora Martínez monitoreaba las comunicaciones Valterrón desde su puesto de mando en la Tierra. Lo que descubrió la hizo sonreír con sombría satisfacción. Almirante Blake, estoy interceptando comunicaciones entre las naves alienígenas. Están completamente confundidos. No tienen idea de cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué están diciendo? Se preguntan entre ellos si estamos usando algún tipo de tecnología desconocida. Uno de sus oficiales sugirió que podríamos ser más avanzados de lo que indicaba su inteligencia. La almirante Blake se rió. Si supieran. Estamos usando su propia tecnología contra ellos, mejorada con 75 años de ingeniería humana. La verdad era que la humanidad había tomado los conceptos básicos proporcionados por los Ketar y los había mejorado de formas que los creadores originales nunca habían imaginado. Los científicos humanos tenían un don para tomar la tecnología existente y hacerla mejor, más rápida y más eficiente. En el filo del dominio, la capitana Rodríguez y su equipo habían llegado al núcleo de energía de la nave. Era una cámara masiva llena de maquinaria que zumbaba con una energía apenas contenida. Aquí es, dijo el sargento Johnson mientras comenzaba a colocar cargas cuánticas por la habitación. Estas preciosidades crearán un fallo en cascada que destrozará esta nave desde dentro. ¿Cuánto tiempo tenemos una vez que las actives? 10 minutos para salir. Después de eso, toda esta nave se convierte en un fuego artificial muy caro. Mientras trabajaban, el teniente Foster vigilaba la entrada de la cámara. Capitana, tenemos compañía. Parece que finalmente se han dado cuenta de que estamos aquí. Un grupo de soldados Valteron dobló la esquina, con sus armas cargadas y listas. Pero nunca antes habían luchado contra humanos y no tenían idea de a qué se enfrentaban. La capitana Rodríguez y su equipo se movieron con una velocidad y precisión que los alienígenas no podían igualar. El tiroteo fue breve y desigual. Las armas humanas atravesaron la armadura Valteron como si fuera de papel, mientras que los disparos de energía de los alienígenas no podían penetrar los avanzados trajes de combate humanos. Despejado, informó el teniente Foster. Pero vienen más. Cargas colocadas, anunció el sargento Johnson. Tenemos que movernos ya. Los 3 humanos se abrieron paso de regreso por la nave, dejando un rastro de soldados Valteron incapacitados tras ellos. Su entrenamiento y equipo superior los hacían casi imparables en combate cercano. De vuelta en la Tierra, la almirante Blake preparaba la fase final de la operación. Todas las armas terrestres, prepárense para disparar a mi orden. Apunten a las naves restantes de la flota alienígena. El coronel Steve Parker comandaba una red de instalaciones de artillería ocultas que habían sido disfrazadas de edificios e instalaciones industriales ordinarias. Baterías de tierra listas, almirante. Tenemos soluciones de puntería para todas las naves enemigas. Lo que los Valteron no sabían era que la humanidad había estado construyendo armas en secreto durante décadas. Cada ciudad importante tenía sistemas defensivos que parecían infraestructura normal, pero que en realidad eran capaces de alcanzar objetivos en el espacio profundo. ¡Fuego!, ordenó la almirante Blake. A través de la Tierra, haces de energía coherente se lanzaron hacia arriba desde instalaciones ocultas. Para cualquiera que observara desde el espacio, habría parecido que el propio planeta estaba disparando a la flota alienígena. El príncipe Teen observó con horror cómo más de sus naves explotaban bajo el bombardeo desde la superficie de la Tierra. ¿Cómo están haciendo esto? ¿Cómo pueden alcanzarnos desde tan lejos? Mi señor, sus armas parecen estar usando algún tipo de sistema de puntería cuántica.
Nos están golpeando con una precisión perfecta a pesar de la distancia. Y nuestro fuego de respuesta. Completamente ineficaz, mi señor. Nuestras armas están siendo bloqueadas por algún tipo de sistema de defensa planetario. La verdad era que la Tierra estaba protegida por la misma tecnología de escudos cuánticos que se había utilizado en los cazas humanos, solo que a una escala mucho mayor. El Dr. Cooper había pasado 30 años descubriendo cómo extender el campo de escudo alrededor de todo el planeta. La capitana Rodríguez y su equipo llegaron a sus casas justo cuando las cargas cuánticas estaban a punto de detonar. Escuadrón Dragón, despejen la zona de explosión inmediatamente. Los 3 cazas se lanzaron desde el filo del dominio justo cuando los explosivos del sargento Johnson detonaron. El masivo buque insignia alienígena convulsionó mientras fallos en cascada se extendían por sus sistemas. Las redes eléctricas fallaron, el soporte vital se apagó y el núcleo de la computadora principal explotó en una lluvia de chispas. El príncipe Ten sintió que su nave moría a su alrededor. Abandonen la nave. Toda la tripulación a las cápsulas de escape. Pero incluso mientras daba la orden, sabía que era demasiado tarde para la mayoría de su tripulación. El filo del dominio se estaba desintegrando y no había suficientes cápsulas de escape para todos a bordo. Mi señor, la cápsula de escape está lista, informó el comandante Vex. El príncipe Ten miró por última vez el puente donde había planeado su gloriosa conquista. En lugar de la victoria. 6 horas después del comienzo de la batalla, la última nave Valteron explotó en un brillante destello de luz. La capitana Rodríguez observó desde su casa cómo los escombros del crucero alienígena se esparcían por el espacio, uniéndose a los restos de casi 500 otras naves que se habían atrevido a amenazar la Tierra. Líder Dragón a base, la última nave enemiga ha sido destruida. Repito, todas las naves alienígenas han sido eliminadas. Desde su centro de mando bajo la montaña Cheyenne, la almirante Blake sintió un momento de satisfacción que había esperado experimentar durante 75 años. Recibido, líder Dragón. Todos los escuadrones, regresen a base. La fase 3 está completa. Pero la victoria no se trataba solo de destruir naves. El Dr. Cooper había estado monitoreando y registrando cada pieza de tecnología alienígena durante la batalla. La humanidad no solo había sobrevivido a la invasión, sino que había obtenido inteligencia completa sobre las capacidades de su enemigo. Almirante, los escaneos de tecnología son increíbles, informó el Dr. Cooper con entusiasmo. Ahora tenemos información detallada sobre sus armas, escudos, motores y sistemas de comunicación. Sabemos más sobre la tecnología Valteron que ellos sobre la nuestra. El príncipe Ten capturado se sentaba en una celda de contención diseñada específicamente para prisioneros alienígenas. La habitación era cómoda pero segura, con paredes que podían contener a seres mucho más fuertes que los humanos. La teniente Sarah Blake estaba fuera de su celda, preparándose para el interrogatorio que determinaría el siguiente movimiento de la humanidad. ¿Estás listo para hablar?, preguntó a través del dispositivo de traducción que la doctora Martínez había construido con equipo Valteron capturado. El príncipe Ten levantó la vista hacia su captora con ojos que mostraban tanto derrota como confusión. ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cómo una especie primitiva destruyó la tercera flota real? No somos tan primitivos como pensabas, respondió la teniente Blake. Tu gente cometió el error de subestimar a los humanos. Es un error que os ha costado todo. Imposible. Nuestros informes de inteligencia eran perfectos. No teníais flota espacial, ni armas de energía, ni tecnología avanzada. La teniente Blake sonrió fríamente. Vuestros informes de inteligencia eran exactamente lo que queríamos que vierais. Llevamos preparándonos para este día desde 1947, cuando vuestros enemigos nos dijeron que veníais. Los Ketar, susurró el príncipe Ten, su rostro mostrando comprensión por primera vez. Os advirtieron. Hicieron más que advertirnos. Nos dieron todo lo que necesitábamos para derrotaros. Vuestras frecuencias de escudo, vuestros protocolos de comunicación, vuestras doctrinas tácticas. Hemos pasado 75 años aprendiendo cómo vencer al Imperio Valteron. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia,
El rey Cepos comenzaba a preocuparse por la falta de comunicación de la flota de su hijo. La tercera flota real debería haber conquistado la tierra en días y enviado noticias de su victoria. En cambio, había habido un silencio total durante más de una semana. General Krex, ¿hemos oído algo del príncipe Teen? No, mi señor. Todos los intentos de contactar con la flota han fallado. Es posible que estén manteniendo silencio de radio por razones estratégicas. El rey Cepos frunció el ceño. ¿Razones estratégicas? Estaban conquistando un mundo de primitivos, no luchando en una campaña importante. Lo que el rey no sabía era que la flota de su hijo ya no existía. Las 500 naves que habían partido de Baltara Prime con tanta confianza eran ahora solo escombros flotando en el sistema solar de la Tierra. En la Tierra, el presidente Morrison se dirigió al mundo desde el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Por primera vez en la historia de la humanidad, hablaba a un planeta que sabía que no estaba solo en el universo. Con ciudadanos de la Tierra, hoy la humanidad se ha enfrentado a su mayor desafío y ha logrado su mayor victoria. Un imperio alienígena intentó conquistar nuestro mundo y los destruimos por completo. El presidente señaló una pantalla masiva detrás de él que mostraba imágenes de los restos alienígenas. Estos invasores vinieron a nuestro mundo esperando encontrar una especie primitiva que se rendiría sin luchar. En cambio, encontraron a humanos que se habían estado preparando para este momento durante décadas. En todo el mundo, la gente observaba con asombro cómo sus líderes revelaban la existencia de la Iniciativa de Defensa Terrana y la guerra secreta que se había ganado en su nombre. Durante 75 años, las mejores mentes de nuestra especie han trabajado en secreto para desarrollar las armas y la tecnología necesarias para defender nuestro mundo. Hoy, su sacrificio y dedicación han salvado a la raza humana. En el centro de mando de la IDT, la almirante Blake ya estaba planeando el siguiente movimiento de la humanidad. La victoria sobre la flota Valteron les había dado un respiro, pero sabía que eventualmente vendrían más alienígenas. Doctor Cooper, ¿cuánto tiempo tardaremos en hacer ingeniería inversa de su tecnología más rápida que la luz con los componentes intactos que hemos recuperado? Quizás 6 meses. Sus motores hiperespaciales son en realidad menos sofisticados de lo que esperaba. ¿Y sus armas? Ya está hecho. Podemos empezar a producir en masa armas de fase cuántica de inmediato. De hecho, creo que podemos mejorar significativamente su diseño. La capitana Rodríguez entró en el centro de mando, todavía con su traje de vuelo de la batalla. Almirante, mis pilotos preguntan por nuestra próxima misión. ¿Vamos a la ofensiva? La almirante Blake consideró la pregunta cuidadosamente. Todavía no. Primero, necesitamos construir una flota espacial adecuada. No podemos defender la Tierra solo con 48 casas para siempre. La doctora Martínez levantó la vista de su estación de comunicaciones. Almirante, estoy monitoreando las redes de comunicación alienígenas por toda la galaxia. La noticia de la destrucción de la flota está empezando a extenderse. ¿Qué dicen? La mayoría de las especies no lo creen. El Imperio Valteron nunca ha perdido una flota ante un mundo primitivo. Pero algunas de las transmisiones sugieren que otras especies conquistadas están empezando a hacer preguntas sobre la invencibilidad Valteron. Esto era exactamente lo que la almirante Blake había esperado oír. La destrucción de la tercera flota real haría más que proteger la Tierra. Mostraría a toda la galaxia que el Imperio Valteron podía ser vencido. 3 meses después, el rey Cepos recibió noticias que hicieron añicos su comprensión del universo. Una sonda enviada para investigar el silencio del sistema solar de la Tierra había regresado con datos que parecían imposibles. Mi señor, dijo el general Krex en voz baja, la sonda ha confirmado nuestros peores temores. La tercera flota real ha sido completamente destruida. El rey Cepos se levantó de su trono, su rostro mostrando emociones que ningún Valteron había visto en siglos. ¿Destruida por quién? Por los humanos, mi señor. La sonda detectó los restos de las 500 naves, incluyendo el filo del dominio. No hubo supervivientes. Imposible, rugió el rey. Los humanos son primitivos. No tienen flota espacial, ni armas de energía. Los datos de la sonda sugieren lo contrario, mi señor.
Los humanos parecen tener tecnología superior a la nuestra en varias áreas clave. Por primera vez en su largo reinado, el rey Cepo sintió algo que nunca había experimentado antes: miedo. Si los humanos podían destruir la tercera flota real, ¿de qué más eran capaces? ¿Qué recomienda, general? Tenemos dos opciones, mi señor. Podemos enviar una flota mucho más grande para vengar la derrota del príncipe Teen, o podemos intentar negociar con los humanos. El rey Cepos consideró ambas opciones cuidadosamente. Enviar otra flota sería caro y arriesgado, especialmente si los humanos eran tan peligrosos como parecían ser. Pero negociar con una especie que había humillado al Imperio Valteron sería visto como una debilidad por sus otros enemigos. Preparen la primera flota real, decidió. Si los humanos quieren una guerra, la tendrán. Pero en la Tierra, la humanidad ya no era la misma especie que se había acobardado ante la tecnología alienígena solo unos meses antes. Los proyectos de ingeniería inversa del Dr. Cooper habían producido armas y naves que estaban más allá de cualquier cosa que hubieran podido imaginar. La capitana Rodríguez ahora comandaba un escuadrón de 50 cazas nuevos, cada uno equipado con armas que podían destruir acorazados Valteron enteros. Astilleros ocultos en el lado oscuro de la luna producían más naves cada día. Almirante Blake, informó el Dr. Cooper con entusiasmo, tengo noticias que lo cambiarán todo. ¿Qué es? He descubierto cómo mejorar la tecnología hiperespacial Valteron. Podemos viajar más rápido que ellos, y podemos hacerlo de forma más silenciosa. Ni siquiera sabrán que nos acercamos hasta que sea demasiado tarde. La almirante Blake sonrió al darse cuenta de lo que esto significaba. Dr. Cooper, acaba de darnos la capacidad de llevarles esta guerra a ellos. La liberación de la Tierra había sido solo el comienzo. Ahora la humanidad estaba lista para convertirse en los libertadores de la galaxia, liberando a los cientos de mundos que vivían bajo la opresión Valteron. El príncipe Teen, todavía prisionero en su cómoda celda, veía las noticias humanas con creciente asombro. En solo 3 meses, la especie que había intentado conquistar había pasado de defenderse a construir una flota interestelar. No vais a parar solo con defender la Tierra, ¿verdad? Le preguntó a la teniente Blake durante una de sus conversaciones regulares. ¿Tú lo harías si alguien intentara esclavizar a tu pueblo? El príncipe Teen pensó en la pregunta y se dio cuenta de que ya sabía la respuesta. Los humanos no solo habían derrotado al Imperio Valteron, lo habían humillado. No habría paz entre sus especies hasta que una de ellas fuera completamente destruida. Pero mientras veía los informes de los astilleros y fábricas de armas humanas, el príncipe Teen comenzó a sospechar que especie sobreviviría finalmente a la guerra que se avecinaba. En el puente de la primera nave estelar humana en alcanzar un viaje más rápido que la luz, la capitana Rodríguez miraba las estrellas con nuevos ojos. La humanidad ya no estaba atrapada en un solo mundo, escondiéndose de imperios alienígenas y esperando pasar desapercibida. Fijen curso hacia la frontera Valteron, ordenó. Es hora de mostrar a la galaxia de lo que los humanos son realmente capaces. La era de la expansión humana había comenzado, y el universo nunca volvería a ser el mismo.